De nuestro hermano Esmelin Rivas. Él pues con nosotros, que el Espíritu Santo te use. Bien, hermanos, buenas noches para cada uno de ustedes. Vamos a ver de nuevo. Muy buenas noches. Ok, ahora sí. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. En esta noche vamos a continuar con esta campaña titulada Alcancemos Misericordia. Y en esta noche vamos a estudiar un tema sumamente importante para cada uno de nosotros. Y por eso lo hemos titulado Nuestro Defensor. Pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí cuando tenemos un problema o estamos metidos en un problema nos gusta que nos defiendan, verdad? ¿Cuántos? Es importante eso, una ayuda, una defensa. En esta noche vamos a hablar de un defensor celestial que es fiel en cumplir sus promesas. Y es por eso que vamos a comenzar en el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 y el versículo 2. Hebreos, el capítulo 8, los versículos 1 y el versículo 2. Dice aquí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor de Hebreo menciona que el punto principal de todo lo que él ha venido diciendo en su carta es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro de aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. El versículo 1 de Hebreos, el capítulo 8, es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, principalmente en el Salmo 110. Allí Dios dice, y dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, venció viviendo una vida perfecta. Ahora Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra de la majestad de Dios. Ahora, lo más interesante es que el autor de Hebreo explica en qué lugar del cielo. Dice que él es ministro de aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos la existencia de dos santuarios. En primer lugar, había un santuario terrenal. Y ese santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Y en el santuario terrenal, Dios tenía dos objetivos principales. Número uno, el objetivo de Dios con mandar a construir un santuario terrenal era morar en medio de su pueblo. Y número dos, el objetivo de Dios con levantar un santuario terrenal
era para enseñarle al ser humano la forma en cómo Dios trata o soluciona el problema del pecado. Y ahora el autor de Hebreo dice que Jesús es ministro de aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, mi estimado, usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros? Número uno, ese trono en el cual se sentó Jesús a la diestra de la majestad es un trono que puede ser compartido. Por eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 21, Dios dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, Cristo nos está invitando que así como Él se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en ese trono, nosotros también tenemos la oportunidad de sentarnos con Cristo en ese trono. Sin embargo, mis amados, Jesús en el santuario celestial tiene una función principal. Y aquí vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Yo quiero que ustedes noten este pasaje, lo que fue nuestra lectura bíblica, donde hicieron un mensaje sumamente interesante para nosotros. Dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el juez justo. Pregunto, ¿cuál es la función de Jesús en el cielo? Cristo es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado? Nos defiende cuando vamos delante de una corte. Es decir, lo que está diciendo Juan aquí es que Jesús es nuestro defensor en el santuario. Cristo Jesús defiende nuestro caso, es nuestro sumo sacerdote. La Biblia nos dice que tenemos un acusador que le llaman Satanás, que nos acusa día y de noche. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Satanás tiene la razón cuando nos acusa a nosotros de que somos pecadores, sí o no? ¿Sí? Porque la Biblia dice en Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun que uno. Y dice en el versículo 23, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De modo que las acusaciones que él hace no son acusaciones falsas. En realidad tienen sus verdades. Él es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, la buena noticia que nosotros tenemos es que aunque usted tenga un pasado oscuro, Jesús es su abogado y su defensor en el santuario celestial. Y quiero decirle algo muy interesante. Los abogados terrenales, cuando vamos delante de una causa o un juicio, tienden a venderse, porque la justicia terrenal es como si fuera trapo de inmundicia. El que tiene más dinero gana un pleito, aunque usted tenga la razón. Su propio abogado tiende a venderse. Sin embargo, en el juicio de Dios no hay forma en cómo usted pueda sobornar a Dios. Porque Dios dice, mía es la plata y mía es ¿qué cosa? El oro. No hay forma de comprar a Dios.
ni mucho menos comprar a Cristo. Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor. Mi estimado, si usted tiene cualquier problema, antes de consultar a las autoridades humanas, consulte a Dios, que Él es fiel en responder por su problema. Jesús es nuestro abogado fiel por excelencia. No hay forma en cómo puedan sobornarlo. Ahora, en esta noche yo le quiero mostrar a ustedes una historia bíblica sumamente interesante de cómo Jesús nos defiende de las acusaciones de Satanás. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Zacarías, el capítulo 3. Zacarías, el capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Zacarías, el capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 1. Dice aquí: y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias, viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítele esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Pregunto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos al sumo sacerdote. Está sucio. Tiene una vida contaminada de pecado. Satanás está ahí a su lado, ¿qué cosa? Para acusarle. El ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Jesús, está para defender a Josué de los pecados que ha cometido. Sin embargo, cuando el diablo trata de acusar al sumo sacerdote, encontramos que la intervención divina, la defensa divina se hace notoria. El ángel de Jehová le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Mi querido amigo y mi querido hermanos, Josué nos representa a cada uno de nosotros individualmente. Cuando nos paremos delante del juicio celestial, Satanás nos va a acusar y nos acusa continuamente. Sin embargo, tenemos a Cristo, nuestro defensor. Y fíjense ustedes que después que Cristo nos defiende, nos limpia. Nos manda a quitar la vestidura sucia y ahora nos pone vestidura limpia, que es un símbolo de la justicia divina. Por lo tanto, mi querido, si usted en esta noche ha tenido o tiene un pasado oscuro y piensa que no hay forma en cómo usted pueda atravesar ilesamente el juicio divino, debo decirle que usted tiene que contratar a Jesús como su abogado personal. Cristo Jesús es nuestro abogado por excelencia, nuestro defensor. Sin embargo, el ser humano, como le estaba diciendo anoche, tiende a esconderse de Dios. Y lamentablemente, la defensa de Cristo no se hace posible
cuando usted comienza a esconderse de su Creador. Mi querido, es hora de que nosotros comencemos a tomar una decisión plena con Cristo. Es hora de que nosotros comencemos a aferrarnos firmemente en Jesús. Muchas veces nosotros no nos acercamos delante del trono de Dios porque tenemos miedo. Tal vez porque tenemos un pasado oscuro, porque estamos sucios. Sin embargo, es posible que así como Josué estaba siendo acusado del enemigo, usted también tenga una conciencia que no lo deja tranquilo. Sin embargo, Cristo Jesús perdona nuestras ofensas y nuestro pecado siempre y cuando nosotros vayamos a Él. No es tiempo de uno estar postergando el llamado divino. Dios en esta noche quiere nuevamente encontrarse con usted. Dios le está echando la invitación. Solamente queda que usted tome una decisión plenamente con Él. Hay un texto que encontramos en el Salmo 125:1 donde dice: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Sin embargo, confiar en el Señor, poseyendo una naturaleza pecaminosa, se nos hace un tanto difícil. Pero mi querido, lo más importante para cada uno de nosotros es confiar en el Eterno. Las promesas de Dios son seguras. Dios dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Sin embargo, muchas veces nosotros, escuchando la voz de Dios, no decidimos entrar y hacer un pacto con el Señor. Muy pronto, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, vamos a tener que enfrentarnos delante del tribunal divino. Hay una filosofía actualmente, no es actual, sino una filosofía vieja llamada el ateísmo, donde muchos dicen no creer en la existencia de un Dios. Y que ustedes los cristianos tienen mucho tiempo predicando que Cristo viene y eso nunca ha ocurrido, nunca ha venido. Sin embargo, debo decirles que formar parte del pueblo de Dios no tiene ninguna pérdida. Imaginémonos nosotros lo siguiente. Imagínese que usted no crea en Dios, crea en Dios. Eche su vida entera alabando y glorificando el nombre de Dios, de algo que no existe, aunque yo sé que existe. Y usted se muere. Pregunto, ¿perdió algo? No hubo ninguna pérdida. Siempre ganó porque iba por el camino de bien. Perfecto. Ahora, imaginémonos que usted sea ateo, no crea en Dios, y que esa supuestamente locura que hablaban los cristianos durante mucho tiempo sea una verdad. ¿Quién ganó aquí? De modo que el cristianismo no tiene nada que perder. Nosotros no tenemos nada que perder. Sin embargo, yo estoy completamente seguro de que hay un Dios que existe y que debe ser alabado y glorificado eternamente. Y que cada uno de nosotros vamos a tener que comparecer delante de ese tribunal. Y que es posible que muchos de nosotros tengamos una vida oscura, un pasado oscuro. Estamos viviendo una vida no agradable delante de Dios. Y es posible que usted sienta que hay acusaciones
el diablo lo está acusando delante de Dios, o lo va a acusar. Sin embargo, recuerde que nosotros tenemos a Jesús, nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote fiel, ministro de aquel santuario. Cristo nos está invitando que así como Él se sentó en el trono, cada uno de nosotros tendrá el privilegio también de sentarse en un trono celestial. Ahora la pregunta clave de esta noche es: ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a hacer un pacto con Dios? Los pactos en el Antiguo Testamento consistían de la siguiente manera: un rey inferior hacía un pacto con un rey superior. Era muy frecuente que los reyes superiores invadieran al rey menor, y como el rey menor no tenía armamento ni el ejército suficiente para poder defenderse, posiblemente caían en esclavitud del rey superior. Sin embargo, lo que hacía ese pequeño rey era que iba y formaba una alianza con un rey mayor que él. Y el pacto consistía en que yo estoy contigo, pero tú me brindas protección de mis enemigos. El pacto con Dios se firma con sangre. La sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y así como hay un rey superior llamado Dios, también nosotros hay otro rey de la tiniebla que es superior a nosotros, que se llama Satanás. Porque la Biblia dice en el libro de Salmos, el capítulo 8, empezando en el versículo 4, que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Y los ángeles son los demonios, ángeles buenos y ángeles malos. Es decir, el reino de la tiniebla es superior al reino humano. Sin embargo, mis amados, cuando nosotros firmamos el pacto con Dios, ahora Cristo entonces es nuestro protector. Jesús es nuestro defensor en el santuario. No postergue más su llamado. Ya no siga corriéndole a Dios. Usted va a tener que tomar una decisión muy pronto. Y durante esta semana queremos invitarle a que usted tome una decisión firmemente con Cristo. Es hora de que nosotros como ser humano comencemos a tomar decisiones por nuestra vida. No es un secreto para nadie, pero el fin del mundo casi mente se acerca. La profecía del tiempo del fin así lo indican. Mateo 24 dice: porque habrá guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos. Y todos esos eventos están sucediendo a mayor escala ahora mismo. Estamos viendo guerras, ataques, enfermedades. Estaban en medio de una pandemia o pandemia, como muchos dicen. Posiblemente diga: bueno, pero si el coronavirus fue tirado, eso no tiene nada que ver con la profecía. El problema es que Dios alguna vez se utiliza o hace que el ser humano él mismo cumpla su profecía. Un ejemplo es la cautividad del pueblo de Israel hacia Babilonia y la liberación del pueblo de Dios de Babilonia por parte del rey Ciro. En Isaías 45:1 dice que Dios ya le había puesto el nombre a Ciro, que no creía en él, para liberar a su pueblo, y lo llamó su ungido. En el año 1798, cuando se le da el golpe al sistema político religioso, fue a mano de una nación atea que ni siquiera creía en Dios. Quería acabar con el cristianismo. Sin embargo, lo que ellos no entendían era que Dios estaba al control
de la historia. Todo lo que sucede actualmente en el mundo es porque Dios tiene el control. Dios sabe lo que permite y Dios también determina qué no debe de ser permitido. Sin embargo, mi estimado, nosotros tenemos que encontrarnos del lado de Dios. Van a haber dos bandos y muy pronto habrá que tomar una decisión firme con el Señor. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuáles de los que están aquí quieren o están dispuestos a tomar una decisión plena con Cristo? ¿Cuántos en esta noche deciden contratar a Jesús como su abogado para cuando vayan a atravesar por el juicio? Así como Josué fue defendido por el ángel de Jehová, Cristo va a defender su caso en el santuario celestial. Pero usted tiene que hacer un contrato con él. Así como usted contrata a un abogado cuando usted va delante de una corte, así mismo Dios, Jesús, está esperando que usted vaya a él para firmar ese contrato y atravesar intacto por el juicio celestial. El juicio sin Cristo es perdición. Sin embargo, el juicio cuando estamos correctamente en Cristo es salvación. Por eso dijo David en cierto momento: prefiero ser juzgado por Dios y no por ¿quién? Por los hombres. Porque el hombre no tiene misericordia. Si a mí me pusieran a hacer un juicio, solamente yo me salvara o condenara a todo. Porque el hombre no tiene misericordia. Sin embargo, mi estimado, damos gracia y gloria a Dios que el juicio no es de ningún ser humano, sino que el juicio lo va a hacer Dios. Y de que Cristo es nuestro abogado y nuestro defensor en el santuario celestial. ¿Cuántos en esta noche quieren contratar a Jesús como su abogado? ¿Cuántos en esta noche quieren decirle a Cristo: aquí estoy, defiéndeme? No hay forma en como yo pueda pasar intacto por ese juicio. Sin embargo, la Biblia dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Salir intacto del juicio es una posibilidad si contratamos a Jesús como nuestro abogado en el santuario. Y ahora viene la promesa final. En el versículo 6. Pon el versículo 6. No, ahí mismo el 5. Dice: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel estaba de pie. Cuando una persona en el Antiguo Testamento era justificada por un juez, se le ponía una mitra. Eso significaba de que ahora esa persona estaba correctamente perdonada, ya no tenía nada. Por eso, en el Nuevo Testamento usted puede observar que los redimidos van a llevar corona. ¿Por qué van a llevar corona? Porque ya han sido perdonados en el juicio de Dios. Solamente los que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero son los únicos que van a llevar esta corona sobre su cabeza. Dios
está llamando, está haciendo un llamado fuerte. El último llamado de Dios prontamente llegará. La decisión que usted va a tomar, vamos a tomarla rápido. No hay tiempo. El tiempo es corto. Sin embargo, la Biblia dice que así como fue en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Lamentablemente, en la historia del diluvio, muchos no decidieron tomar una decisión con Cristo y perecieron fuera del arca. Sin embargo, mi estimado, todavía la gracia y la misericordia de Dios está en este planeta. Dios todavía Cristo está haciendo una función en el santuario, mientras el ser humano está tomando su decisión aquí. Van a haber dos bandos, uno para el bien y el otro para el mal. Mi pregunta en esa noche es: ¿a cuál de los dos bandos quiere usted pertenecer? Habrá cielo y tierra nueva, donde morará la justicia. Ya no va a haber injusticia. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, porque Cristo está a las puertas. Muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que en esta noche es el segundo tema. No voy a hacer ningún llamado personal. Solamente quiero decirle que usted vaya tomando conciencia, vaya tomando decisiones y vaya preparándose. Porque Jesús está haciendo un llamado. Cristo te está hablando en tu corazón, pero tú tienes que permitirle entrar. Mire, Cristo y Satanás. Cristo toca a ver si el ser humano le quiere abrir, pero el diablo no toca, el diablo se mete. Él no importa su privacidad, él no importa su libertad de conciencia. Cristo es lo contrario. Cristo está tocándote a la puerta. Sin embargo, es hora de que tú vayas tomando una decisión plena con Dios. Durante esta semana, el llamado de Dios es: prepárate para que te encuentres con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga y que esta palabra quede atesorada en tu mente y en tu corazón.